Bueno, un saludo cordial a los organizadores e invitados al segundo Congreso Internacional Multidisciplinario Ecuador 2022. Gracias por la invitación a este intercambio de saberes en un gran país como lo es Ecuador. Saludos desde la Puerta de Oro de la Amazonía colombiana, desde luego al pueblo ecuatoriano y a todos los participantes y asistentes de diferentes países. Hoy queremos compartir con ustedes unos resultados parciales de un macroproyecto denominado Estrategias de Formación Agropecuaria para la Seguridad y Soberanía Alimentaria. Eh, el tema, pues, es de interés toda vez que nos preocupa sobremanera la alimentación que se tiene que dar a la humanidad. Los resultados parciales, pues, se presentan como factores que aquejan a la agricultura y afectan la seguridad y soberanía alimentaria en las comunidades rurales de Florencia, Caquetá, Colombia. El trabajo se hace en conjunto con la doctora Claudia Estela Hernández Londoño de la Universidad de Cartagena y quien les habla Alejandro Giovanni Jurado Mejía de la Universidad de la Amazonía. Sorprende sin duda los resultados, la riqueza de conocimiento, valores y técnicas que dan sentido a las relaciones humanas en los habitantes rurales, que en medio de situaciones difíciles tienen sentimientos y acciones que albergan una cultura de respeto y admiración por la vida, aun cuando la pobreza, la violencia y el abandono, pues ha estado presente en sus entornos y espacios de vida. La agenda a desarrollar, pues desde la introducción a las conclusiones, la buscamos darle cumplimiento alrededor de estos 8 puntos, observando desde cómo diferentes organizaciones en el 2018 identifican los impulsores de la crisis alimentaria desde la malnutrición, el hambre, la desnutrición, la obesidad, el desperdicio, la pobreza, la subalimentación, los fenómenos naturales que a la postre pues generan una crisis de inseguridad alimentaria y es cuando pues la agricultura ha de ser la vida y el corazón de esta seguridad alimentaria. Al revisar cifras globales, pues uno se encuentra con que casi 768 millones de habitantes están en desnutrición, 50 millones para nuestra Latinoamérica y en Colombia 4.3. La inseguridad alimentaria alcanza más de 2.300 millones de habitantes, en Latinoamérica 268 y más del 50% en Colombia, con inseguridad aguda en 348, 28 y 5.2. Asimismo, derivado de esto, el hambre alcanza a 8.28 millones a nivel global, en Latinoamérica 56 millones y a Colombia algo más de 7 millones de habitantes. De la mano con la crisis alimentaria viene la pobreza, que en Colombia a nivel nacional está en el 39.3, la pobreza extrema del 12.2. En Ecuador creo que la pobreza está alrededor del 23, están mejor que nosotros. Para el lugar de estudio en Caquetá, pues se ve cifras preocupantes, pero digamos que para el 2022 está en 44.8 y una pobreza extrema de 16.7. En Florencia, donde se adelanta el estudio de manera específica, pues las cifras no son más significativas. Cuando tenemos para el 2022 una pobreza superior al 50% y una pobreza extrema algo superior a la media nacional de 12.9. Creo que a nivel global está en el 14.9 en este momento. Esto pues empieza a generar preocupación
para un contexto colombiano con más de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, donde solamente el 56,7 está dedicado a bosques, en actividad pecuaria, a veces un poco mal manejada, en un 38,6, y preocupa cómo solamente el 6,3 está dedicado al área agrícola para una comunidad que tiene más del 54% inseguridad alimentaria. En el territorio de estudio, Florencia, Caquetá, el departamento es el que está en color amarillo, en otros países pues lo llaman estado, y en color rojo el área específica de los entornos rurales de estudio del municipio de Florencia. ¿Qué encontramos a nivel, algo parecido a nivel global? La tercera parte de los alimentos se pierde o se desperdicia, cuya distribución está en la producción agropecuaria en un 40%, en la cosecha y almacenamiento en 19, en la comercialización un 20, en la industria es el más bajo con el 3,5, pero en los hogares se pierde el 17% de todos los alimentos. Esto pues sigue asociado a los problemas de inseguridad alimentaria y algunos efectos desde del hambre, la baja transferencia, la obesidad, la malnutrición, la deforestación, la dependencia de alimentos, la poca producción de alimentos que tenemos. En estos entornos, pues hace posible que tengamos una pregunta orientadora sobre cuáles son los factores que motivaron la pérdida de vocación agrícola en el sector, en un espacio que tiene los medios y las condiciones para hacerla, y que en otros tiempos era una despensa agropecuaria para el territorio nacional. El objetivo, pues, planteado, determinar los factores que permitieron esta pérdida de vocación y afectaron la seguridad. Como supuesto, pues es posible pensar que si identificamos los factores y se busca cómo subsanarlos, es posible volver a la vocación e impulsar la producción de alimentos para disminuir la dependencia y favorecer la seguridad y soberanía alimentaria de la región, que supera el 50%. En este sentido, pues se justifica el proyecto desde la vocación agrícola que debe ser recuperada, los dos primeros objetivos de desarrollo sostenible, reducir el hambre y la pobreza, para un lugar con una pobreza superior al 50%, igualmente una inseguridad del 54%, desperdicios de una tercera parte, con una producción mínima del 12%, que es decir, hay una dependencia del 88%, tristemente una corrupción de 50 billones según la Contraloría Nacional, y un deterioro ambiental marcado sobre todo por la deforestación, donde somos líderes con el 27,5. Esto pues requiere y hace necesario formar a los habitantes en un cambio de comportamiento y actitud en cuanto a la producción y al medio ambiente. La metodología utilizada pues tiene un enfoque interpretativista vivencial, el tipo de investigación es cualitativa, su carácter descriptivo, explicativo e interpretativo, en un método fenomenológico hermenéutico con el uso de técnicas de entrevista, talleres de intervención y grupos de discusión. En la parte inicial se entrevistaron 61 productores, luego se amplió en unas repreguntas a través de aumentando a expertos e investigadores, y al final se amplió aún más a 137 participantes para buscar la participación del 50% como grupo de actores en productores, y los otros distribuidos entre expertos, funcionarios públicos, comerciantes e investigadores, todos asociados al agro y a la seguridad alimentaria. Los hallazgos más significativos en 16 factores que afectan la producción agrícola, curiosamente, el más lesivo resulta ser los apoyos del gobierno mal orientados. Todo lo que se da con los diferentes programas como subsidios, familias en acción y otros que existen desde el gobierno. Los únicos que no lo miran como lesivo son los funcionarios públicos, los otros grupos de actores, todos consideran como el más lesivo. Cabe resaltar que los datos obtenidos se analizaron con el Atlas T9. Este software pues nos permitió mirar los
la frecuencia de los que más incidían en su orden. Entonces le sigue las dificultades de comercialización toda vez que no se regula la intermediación y al productor se le deja por la oferta que le haga el intermediario. El tercer factor, las vías y los medios de comunicación que son insuficientes, defectuosos y a veces ausentes. Los proyectos de extensión rural resultan poco eficientes sin participación a veces de la comunidad. Los agroinsumos, en quinto lugar, por sus elevados costos, hacen menos rentable la producción agrícola, al tiempo que la mínima producción que se viene dando por el tema, según los actores, de fumigaciones y el uso de agroquímicos que han matado la microbiota del suelo. En séptimo lugar, pues la pereza de los habitantes, dado los apoyos del gobierno mal orientados, sobre todo para poblaciones jóvenes. Las alternativas de producción no agropecuaria, pues sobresalen la parte de los ilícitos, la minería ilegal, con situaciones pues que ha afectado pues a nuestros territorios de Latinoamérica, reconociendo que no es el pequeño productor, el productor rural quien más se beneficia, sino pues otro tipo de actores. Asimismo, pues las formas de producción no sostenibles, sobre todo con ganadería intensiva, que impacta el ambiente y afecta los entornos ecológicos. La dificultad y desigualdad en acceso y tenencia de la tierra cuando está en manos de poco las mejores tierras capitalistas y políticos que no tiene destinación agrícola, sino otro tipo de usos que no lo vuelven favorable para los entornos de seguridad alimentaria. La mínima convocatoria en la incidencia rural en iniciativas para la comunidad que no resultan atractivas, seguido del mínimo compromiso de las entidades realmente con el sector pecuario. Así, por ejemplo, preocupa cómo el gobierno en estos momentos busca aumentar el tema de prosperidad del presupuesto para dar más ayudas, pero quiere sostener o reducir los presupuestos del Ministerio de Agricultura. Esto lo volvería un poco más complicado, lo que significa revisar. El siguiente factor, pues, son las inadecuadas formas de financiamiento por los excesivos trámites o los elevados intereses. Asimismo, pues no hay incentivos para la parte agropecuaria que motiven a trabajarla con dedicación. Y los dos últimos que se reconocen son las deficiencias en la formación de corto plazo y la formación especializada para el sector agropecuario en escenarios cambiantes y exigentes en torno a la actualidad. Las deficiencias de los servicios de salud, vivienda y otros factores que hacen pues poco atractivo el campo en el entorno del que les estamos hablando. Esto nos permite concluir que los problemas de hambre y malnutrición de las comunidades rurales son el resultado de la escasa seguridad alimentaria que puede mejorar si se atienden los factores que afectan la agricultura y se trabaja en la producción de alimentos con un enfoque de desarrollo sostenible que sea equitativo y equilibrado en lo ambiental, económico y social, sin dejar de lado lo cultural para soportar mejor la autonomía alimentaria y superar los problemas de crisis alimentaria. Las preguntas que tengan, pues las podemos resolver en los correos descritos con mucho gusto y muchas gracias por su asistencia y participación.